El experimento ruso del sueño. A finales de la década de 1940, investigadores rusos mantuvieron despiertas a 5 personas durante 15 días usando un estimulante experimental a base de gas. Se mantuvieron en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente su consumo de oxígeno para que el gas no los matara, ya que era tóxico en altas concentraciones. Esto fue antes de las cámaras de circuito cerrado, por lo que solo tenían micrófonos y ventanas del tamaño de un ojo de buey de vidrio de 5 pulgadas de espesor en la cámara, para monitorearlos. La cámara estaba provista de libros, catres para dormir pero sin ropa de cama, agua corriente e inodoro, y suficiente comida deshidratada para los 5 durante más de un mes. Los sujetos de prueba eran presos políticos considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien durante los primeros 5 días, los sujetos apenas se quejaron de haberles prometido, falsamente, que serían liberados si se sometían a la prueba y no dormían. Durante 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y se observó que continuaban hablando sobre incidentes cada vez más traumáticos en su pasado, y el tono general de sus conversaciones adquirió un aspecto más oscuro después de la marca de 4 días. Después de 5 días comenzaron a quejarse de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y comenzaron a demostrar una paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a susurrar alternativamente a los micrófonos y a los ojos de buey de un solo sentido. Extrañamente, todos parecían pensar que podrían ganarse la confianza de los experimentadores entregando a sus camaradas, los otros sujetos en cautiverio con ellos. Al principio, los investigadores sospecharon que esto era un efecto del gas mismo. Después de 9 días, el primero de ellos comenzó a gritar. Corrió a lo largo de la cámara gritando repetidamente a todo pulmón durante 3 horas seguidas. Siguió intentando gritar pero solo pudo producir chillidos ocasionales. Los investigadores postularon que se había desgarrado físicamente las cuerdas vocales. Lo más sorprendente de este comportamiento es cómo reaccionaron los demás cautivos. O más bien no reaccionaron. Siguieron susurrando a los micrófonos hasta que el segundo de los cautivos comenzó a gritar. Los 2 cautivos que no gritaban desarmaron los libros, untaron página tras página con sus propias heces y las pegaron tranquilamente sobre los ojos de buey de cristal. Los gritos cesaron rápidamente. Después de que pasaron 3 días más. Los investigadores revisaron los micrófonos cada hora para asegurarse de que estuvieran funcionando, ya que pensaron que era imposible que no se escuchara ningún sonido con 5 personas adentro. El consumo de oxígeno en la cámara indicaba que los 5 aún debían estar vivos. De hecho, era la cantidad de oxígeno que 5 personas consumirían en un nivel muy intenso de ejercicio extenuante. En la mañana del día 14, los investigadores hicieron algo que dijeron que no harían para obtener una reacción de los cautivos. Usaron el intercomunicador dentro de la cámara, con la esperanza de provocar alguna respuesta de los cautivos que temían que estuvieran muertos o vegetales. Anunciaron por megafonía: estamos abriendo la cámara para probar los micrófonos, aléjese de la puerta y acuéstese en el suelo o le dispararán. El cumplimiento le otorgará a uno de ustedes su libertad inmediata. Para su sorpresa escucharon una sola frase en una respuesta de voz tranquila: ya no queremos ser liberados. El debate estalló entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban la investigación. Al no poder provocar más respuesta a través del intercomunicador, al final se decidió abrir la cámara a la medianoche del 15º día. La cámara se lavó del gas estimulante y se llenó de aire fresco e inmediatamente las voces de los micrófonos comenzaron a objetar. 3 voces diferentes comenzaron a rogar, como si suplicaran por la vida de sus seres queridos para volver a abrir el gas. Se abrió la cámara y se enviaron soldados para recuperar a los sujetos de prueba. Comenzaron a gritar más fuerte que nunca, y los soldados también cuando vieron lo que había dentro. 4 de los 5 sujetos aún estaban vivos, aunque nadie podía llamar con razón al estado en que alguno de ellos estaba en vida. Las raciones de comida del 5º día ni siquiera habían sido tocadas. Había trozos de carne de los muslos y el pecho del sujeto de prueba muerto metidos en el desagüe en el centro de la cámara, bloqueando el desagüe y permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Nunca se determinó con precisión la cantidad de agua en el piso que en realidad era sangre.
Los 4 sujetos de prueba, sobrevivientes, también tenían grandes porciones de músculo y piel arrancadas de sus cuerpos. La destrucción de la carne y el hueso expuesto en las yemas de los dedos indicaron que las heridas se infligieron con la mano, no con los dientes, como pensaron en un primer momento los investigadores. Un examen más detenido de la posición y los ángulos de las heridas indicó que la mayoría, si no todas, fueron autoinfligidas. Se habían extraído los órganos abdominales debajo de la caja torácica de los 4 sujetos de prueba. Mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma permanecieron en su lugar, la piel y la mayoría de los músculos unidos a las costillas habían sido arrancados, dejando al descubierto los pulmones a través de la caja torácica. Todos los vasos sanguíneos y órganos permanecieron intactos, acababan de ser sacados y colocados en el suelo, esparcidos alrededor de los cuerpos destripados pero aún vivos de los sujetos. Se podía ver que el tracto digestivo de los 4 estaba funcionando, digiriendo alimentos. Enseguida se hizo evidente que lo que estaban digiriendo era su propia carne que habían arrancado y comido en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran agentes especiales rusos en la instalación, pero aún así muchos se negaron a regresar a la cámara para sacar a los sujetos de prueba. Continuaron gritando que los dejaran en la cámara, de forma alternativa, suplicaban y exigían que se volviera a abrir el gas, para que no se durmieran. Para sorpresa de todos, los sujetos de prueba dieron una pelea feroz en el proceso de ser sacados de la cámara. Uno de los soldados rusos murió porque le arrancaron la garganta. Otro resultó gravemente herido porque le arrancaron los testículos y uno de los dientes del sujeto le cortó una arteria de la pierna. Otros 5 de los soldados perdieron la vida si se cuentan los que se suicidaron en las semanas posteriores al incidente. En la lucha, a uno de los 4 sujetos vivos se le rompió el bazo y se desangró casi de inmediato. Los investigadores médicos intentaron sedarlo, pero resultó imposible. Le inyectaron más de 10 veces la dosis humana de un derivado de la morfina y aún luchó como un animal acorralado, rompiendo las costillas y el brazo de un médico. Cuando se vio que el corazón latía durante 2 minutos completos después de que se había desangrado hasta el punto de que había más aire en su sistema vascular que sangre. Incluso después de que se detuvo, siguió gritando y agitándose durante otros 3 minutos, luchando por atacar a cualquiera que estuviera a su alcance y solo repitiendo la palabra más, una y otra vez, cada vez más débil, hasta que por fin se quedó en silencio. Se inmovilizó a los 3 sujetos, y fueron trasladados a un centro médico. Los 2 con las cuerdas vocales intactas rogaban sin parar por el gas exigiendo que los mantuvieran despiertos. El más lesionado de los 3 fue trasladado al único quirófano con que contaba el establecimiento. En el proceso de preparación del sujeto para que le colocaran los órganos dentro de su cuerpo, se descubrió que era inmune al sedante que le habían dado para prepararlo para la cirugía. Luchó contra sus ataduras cuando sacaron el gas anestésico para someterlo. Se las arregló para rasgar la mayor parte del camino a través de una correa de cuero de 4 pulgadas de ancho en una muñeca, incluso con el peso de un soldado de 200 libras que también sostenía esa muñeca. Solo se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para ponerlo, y en el instante en que sus párpados revolotearon y se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia del sujeto de prueba que murió en la mesa de operaciones se encontró que su sangre tenía el triple del nivel normal de oxígeno. Sus músculos que aún estaban unidos a su esqueleto estaban desgarrados y se había roto 9 huesos en su lucha por no ser sometido. El segundo superviviente había sido el primero del grupo de 5 en empezar a gritar. Sus cuerdas vocales estaban destruidas, no podía rogar ni oponerse a la cirugía, y solo reaccionó sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación cuando le acercaron el gas anestésico. Negó con la cabeza cuando alguien sugirió, a regañadientes, que probaran la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante todo el procedimiento de 6 horas para reemplazar sus órganos abdominales e intentar cubrirlos con lo que quedaba de su piel. El cirujano que presidía declaró que debería ser médicamente posible que el paciente siguiera con vida. Una enfermera aterrorizada que ayudó en la cirugía dijo que había visto la boca del paciente curvarse en una sonrisa varias veces, cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Cuando terminó la cirugía, el sujeto miró al cirujano y comenzó a jadear ruidosamente, intentando hablar mientras forcejeaba. Asumiendo que esto debe ser algo de importancia drástica, el cirujano hizo traer un bolígrafo y una libreta para que el paciente pudiera escribir su mensaje. Fue sencillo: sigue cortando.
Los otros 2 sujetos de prueba recibieron la misma cirugía, ambos sin anestesia también. Aunque tuvieron que ser inyectados con un paralizante durante la duración de la operación. Al cirujano le resultó imposible realizar la operación mientras los pacientes reían. Una vez paralizados, los sujetos solo podían seguir a los investigadores asistentes con la vista. El paralítico limpió su sistema en un periodo de tiempo muy corto, y pronto estaban tratando de escapar de sus ataduras. En el momento en que pudieron hablar, volvieron a pedir el gas estimulante. Los investigadores intentaron preguntar por qué se habían lastimado, por qué se habían arrancado las tripas y por qué querían que les dieran el gas de nuevo. Solo se dio una respuesta: debo permanecer despierto. Se reforzaron las restricciones de los 3 sujetos y se colocaron de nuevo en la cámara en espera de que se determinara qué se debía hacer con ellos. Los investigadores, enfrentando la ira de sus benefactores militares por haber fracasado en los objetivos declarados de su proyecto, consideraron sacrificar a los sujetos sobrevivientes. El oficial al mando, un ex KGB, en cambio, vio potencial y quería ver qué pasaría si volvieran a poner el gas. Los investigadores se opusieron enérgicamente, pero fueron rechazados. En preparación para ser sellados en la cámara nuevamente, los sujetos fueron conectados a un monitor de eje y sus ataduras fueron acolchadas para confinamiento a largo plazo. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de forcejear en el momento en que se les escapó que volverían a pisar el acelerador. Era obvio que en este punto los 3 estaban poniendo una gran lucha para mantenerse despiertos. Uno de los sujetos que podía hablar tarareaba fuerte y continuamente, el sujeto mudo estaba presionando sus piernas contra las ataduras de cuero con todas sus fuerzas, primero a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda en busca de algo en lo que enfocarse. El sujeto restante sostenía su cabeza fuera de la almohada y parpadeaba rápidamente. Habiendo sido el primero en ser cableado para eje, la mayoría de los investigadores estaban monitoreando sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, pero a veces se aplanaban de manera inexplicable. Parecía como si estuviera sufriendo muerte cerebral una y otra vez, antes de volver a la normalidad. Mientras se concentraban en el papel que salía del monitor de ondas cerebrales, solo una enfermera vio que sus ojos se cerraban en el mismo momento en que su cabeza golpeaba la almohada. Sus ondas cerebrales cambiaron de forma instantánea a las de un sueño profundo, luego se aplanaron por última vez cuando su corazón se detuvo. El único sujeto restante que podía hablar comenzó a gritar para ser sellado ahora. Sus ondas cerebrales mostraban las mismas líneas planas que las de alguien que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar la cámara con ambos sujetos dentro, así como 3 investigadores. Uno de los 3 sacó su arma y disparó al comandante a quemarropa entre los ojos. Luego giró el arma hacia el sujeto mudo y también le voló los sesos. Apuntó con su arma al sujeto restante, aún inmovilizado en una cama mientras los miembros restantes del equipo médico y de investigación huían de la habitación. No me encerrarán aquí con estas cosas. No contigo, le gritó al hombre atado a la mesa. El sujeto sonrió. ¿Lo has olvidado tan fácilmente?, preguntó el sujeto. Somos ustedes. Somos la locura que acecha dentro de todos ustedes, rogando ser libres en cada momento en su mente animal más profunda. Somos aquello de lo que se esconden en sus camas todas las noches. Vas al puerto nocturno donde no podemos pisar. El investigador hizo una pausa. Luego, apuntó al corazón del sujeto y disparó.